¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. Fórmula de medidas cautelares. Sirve como un mecanismo de protección al imputado para garantizar su derecho humano a la presunción de inocencia como regla de trato procesal y que no se establezca una sanción penal anticipada. Ahora, estas medidas cautelares tienen tres criterios directores, que es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, que no exista riesgo a la víctima ofendido o testigos y que se evite la obstaculización del desarrollo de la investigación. Como criterios directores, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, la primera condición es la del artículo 156, proporcionalidad. Habla del criterio de proporcionalidad, sea la menos lesiva y que se genere esta medida cautelar bajo los criterios de subsidiariedad. Esto significa que el juez, al evaluar qué medida cautelar resulta ad hoc al imputado, tiene que establecer de las 15 fracciones del 155 cuál es la menos gravosa, entendiendo a la prisión preventiva como una excepción. Ahora, el objeto de las medidas cautelares en términos del 157 no puede ser más grave, no pueden imponer más graves que las establecidas en el 155. El 165 del Código Nacional también establece que esta prisión preventiva, cuando así se establezca, no puede ser superior a 2 años, caso en el cual debe de cesar la prisión preventiva. Hay una jurisprudencia muy controversial que está apareciendo ahorita en pantalla y que precisamente establece una revisión. Sin embargo, la Constitución es muy clara y habla de un cese, no de una revisión. 166, las excepciones a la prisión preventiva, que es cuando la persona sea mayor de 70 años o tenga una enfermedad terminal o grave, caso en el cual deberá el juez disponer un tratamiento en un centro geriátrico o en un lugar donde puedan estar estas personas con calidad o con características especiales. Para el caso de estos tres directores del procedimiento, está en el artículo 168 las condiciones del peligro de sustracción, el 169 del peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación, el 170 riesgo a la víctima ofendido. Para hacer el video más práctico, hemos decidido hacer una tablita ahí que ustedes pueden verificar las condiciones particulares de cada caso que el juez tendrá que valorar al momento de determinar la medida cautelar con base en estos elementos que están en estos artículos. Y finalmente un artículo que es el 167, que habla de las causas de procedencia de la prisión preventiva, que me gustaría leerlo para efecto de dar una mayor explicación en torno al tema. Dice: el MP solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva del resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto a aquel en que solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia del proceso previo no dará lugar por sí sola a la existencia de la prisión preventiva. El juez no impondrá la prisión preventiva funcional, se la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el MP, por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría del funcionario que se debe esta facultad. Para empezar, este último párrafo del 167 me parece muy discrecional, incluso hasta distintivo. Tiene una categoría así de sospecha que el legislador tendría que revisar, porque es una facultad muy discrecional que se le da únicamente al procurador o la persona en que se delegue esa facultad sobre la prisión preventiva oficiosa en caso de no imponerla. Ahora, del caso del 167, pues claramente refiere la sola existencia de un proceso previo no da lugar por sí sola a la prisión preventiva. Sin embargo, este margen del 167 nos da pauta a estudiar la subsidiariedad como un fenómeno en el cual el juez debe verificar cuál medida cautelar resulta ad hoc sobre una base de ir de la menos lesiva a la más lesiva, no al contrario, de la más lesiva a la menos lesiva, como generalmente lo hacen las autoridades jurisdiccionales. Hoy no se está imponiendo, por ejemplo, el brazalete electrónico o el arraigo domiciliario. Dicen coloquialmente que antes un auto de formal prisión no se le negaba a nadie, actualmente la prisión preventiva no se le niega a nadie. Debemos reivindicar esos conceptos y garantizar que el texto constitucional se cumpla a cabalidad, no solamente en una cuestión del derecho procesal, sino una cuestión pragmática donde los abogados ejerzamos adecuadamente el derecho. Sería todo en cuanto a las medidas cautelares.